En 1991 concluía el proceso de desintegración del socialismo en Europa. El imperialismo, sus aliados y mercenarios recrudecían las acciones terroristas y la guerra económica impuesta a la isla. Fue una etapa difícil y de profundo análisis acerca de las vías para enfrentar tan colosal reto. Muchos se cuestionaron en el mundo la posibilidad de que Cuba continuara construyendo el socialismo. El 15 de marzo de 1990, la dirección del partido se dirige a sus militantes y a todos los trabajadores, patriotas y revolucionarios, convocándolos a discutir el llamamiento al cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba, que se desarrollaría en fecha tan significativa como el 10 de octubre de 1991 en la heroica ciudad de Santiago de Cuba. Se reafirmaría la decisión de continuar defendiendo el socialismo, a pesar de la desintegración del campo socialista y de la URSS, y se trazarían las medidas y políticas correspondientes al periodo especial, esta vez en tiempo de paz, para garantizar la supervivencia del país. En este Congreso se definió que el programa aprobado en el Congreso anterior ya no se ajustaba a las nuevas y difíciles condiciones del periodo especial que enfrentaba el país y resultaba necesario modificar los estatutos. Se introdujeron modificaciones trascendentes en cuanto a las vías y procedimientos para el ingreso al partido. La Asamblea de Trabajadores Ejemplares se convirtió en la vía de ingreso principal al partido y se incorporaron otras modalidades que otorgaron al proceso más flexibilidad. De importante efecto unitario para el país se acuerda suprimir como limitante para ingresar al partido el credo religioso de un revolucionario que acepte su programa político y ostente méritos para ingresar a sus filas. Se le otorgó al Comité Central del Partido facultades excepcionales para implementar decisiones políticas y económicas que en esa coyuntura era necesario adoptar con extremo dinamismo. Se mantenía el principio del partido como fuerza dirigente del Estado y la sociedad, pero con un enfoque conceptual más realista, al definirlo como vanguardia de todo el pueblo de Cuba. Se propusieron modificaciones a la Constitución Socialista de 1976, ajustándola a la nueva situación del país. Su aprobación ulterior en el referéndum popular significó el apoyo y confianza del pueblo en su revolución y el partido. El cuarto Congreso reafirmó que toda la actividad del partido debía sustentarse en su autoridad moral, en el acierto de su política, en la ejemplaridad de sus militantes y en la vinculación con las masas. Desde 1989, el gobierno norteamericano, de manera oportunista, venía agudizando las medidas de bloqueo y subversión contra Cuba. En 1993 se firma la ley Torricelli y en 1996 la Helms-Burton. Tienen lugar agresiones biológicas, campañas mediáticas y ataques a instalaciones turísticas, a fin de privarnos de alimentos y de los ingresos del turismo, devenido sustento fundamental de la economía. A partir de las decisiones económicas adoptadas, se crean las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, VPC,
en tierras de empresas estatales, se produce la despenalización de la tenencia de divisas, la legalización del trabajo por cuenta propia, el incremento de las asociaciones con el capital extranjero y el incentivo del turismo en el país. Había que garantizar nuevas fuentes de financiamiento para enfrentar las consecuencias del doble bloqueo: paralización de inversiones, cierre de fábricas, pérdida de mercados y de la capacidad de importación de insumos, alimentos y materias primas, al punto que para 1993 el Producto Interno Bruto del país se había reducido en un 35%. Solo la creatividad, heroísmo y unidad de un pueblo en torno al proyecto de justicia social, encarnado en Fidel y el partido, era capaz de enfrentar tan adversas circunstancias. Los parlamentos obreros de 1994, en que se debatieron las medidas económicas necesarias, reunieron a millones de trabajadores del campo y la ciudad que las apoyaron resueltamente. Manifestaciones de corrupción, prostitución y desigualdad social, entre otras, ajenas hasta entonces a la sociedad cubana, comienzan a manifestarse. A la vez que su más decidido enfrentamiento ideológico logra limitar sus efectos a determinados segmentos de la sociedad. En tan difícil coyuntura se produce el intento de secuestro de la lanchita de Regla y elementos antisociales contrarrevolucionarios y otros a los que el gobierno norteamericano negaba la reunificación familiar, instigados y manipulados por la radio enemiga, protagonizan desórdenes callejeros en un barrio de la capital el 5 de agosto de 1994. La rápida y enérgica respuesta del pueblo, encabezado por su comandante en jefe, demostraron que el impacto de la obra social acumulada por la revolución estaba muy por encima de las burdas manipulaciones enemigas. El 16 de abril de 1997, el Comité Central convocó a sus militantes y a todo el pueblo al quinto Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado posteriormente entre el 8 y el 10 de octubre de ese mismo año. Analizados los principales impactos económicos derivados de la crisis, el Congreso centra su atención en aspectos estructurales de la economía como la diversificación, el crecimiento y la dinamización de las exportaciones, el desarrollo alimentario y la eficiencia económica en sus aspectos energéticos, materiales y financieros, y la utilización de instrumentos económicos y jurídicos más eficaces que permitieron continuar avanzando en la recuperación económica. Las transformaciones revolucionarias en América Latina, en especial las ocurridas en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y las políticas independientes y solidarias asumidas por otras importantes naciones del subcontinente, crearon un marco de respaldo económico y político internacional favorable. En noviembre de 2005, Fidel alerta a la nación en su discurso a los estudiantes de la Universidad de La Habana. Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario. ¿Cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario? Cuando a los que fueron de los primeros, los veteranos, vayan desapareciendo y dando lugar a nuevas generaciones de líderes. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Si nosotros al fin y al cabo hemos sido testigos de muchos errores. Y ni cuenta nos dimos.
A pesar de las limitaciones de salud del compañero Fidel, el partido siempre ha contado con su visión política y experiencia. Trabajador incansable que ha escrito cientos de reflexiones, transmitiendo al pueblo de Cuba y al mundo su valiosa experiencia para enfrentar los grandes riesgos a que se ve sometida la humanidad en este tercer milenio. Los niveles de desarrollo alcanzados en esta década, por encima de los más difíciles momentos de los 90, se veían amenazados por la profunda crisis global del capitalismo. Seguir creciendo de manera autosustentable y satisfacer las necesidades materiales y espirituales crecientes de nuestra sociedad planteaba una actualización de las estrategias de desarrollo de la nación cubana. Durante 3 meses, del 1 de diciembre del 2010 al 28 de febrero del 2011, en un amplio ejercicio democrático, se desarrolló el debate y enriquecimiento por el pueblo de los lineamientos de la política económica y social propuestos por el partido para enfrentar los problemas decisivos para el desarrollo ulterior de la revolución. Las 291 propuestas iniciales derivaron finalmente en 313 lineamientos, además de otras modificaciones discutidas y aprobadas por el 6º Congreso del Partido, realizado el 16 de abril de 2011, aniversario 50 de la victoria de Playa Girón, centrando su atención en la actualización del modelo económico cubano. La confianza y unidad mayoritaria de los cubanos en torno al partido y la revolución se puso de manifiesto una vez más. Para alcanzar el éxito, lo primero que estamos obligados a modificar en la vida del partido es la mentalidad, que como barrera psicológica, según mi opinión, es lo que más trabajo nos llevará a superar. Al estar atada durante largos años a los mismos dogmas y criterios obsoletos, también será imprescindible rectificar errores y conformar sobre la base de la racionalidad y firmeza de principios una visión integral de futuro en aras de la preservación y desarrollo del socialismo en las presentes circunstancias. El Partido Comunista de Cuba perdura, se fortalece y crece, aún en la adversidad de estos años, porque el pueblo cubano quiere. Es la conciencia vigilante y la columna vertebral de la resistencia de la nación cubana. Con la unidad monolítica de nuestro pueblo, su más poderosa arma, forjada en el crisol de la lucha, bajo la dirección del jefe de la revolución, Fidel Castro Ruz, por grandes que sean las dificultades y los peligros, seguiremos adelante. ¡Gloria a los mártires de la patria! ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva!